Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas, o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México. En sendas conferencias de prensa, celebradas simultáneamente en Tlalnepantla y Toluca, el Comité Directivo Estatal Mexiquense de Morena aclaró ante los medios de comunicación, locales y nacionales, presentes en un restaurante del centro de la capital mexiquense, los pormenores de los acuerdos alcanzados en la reunión del Consejo Nacional Morenista, celebrado el domingo en la Ciudad de México. Daniel Serrano Palacios, de la Secretaría de Organización, reiteró los acuerdos fundamentales del Consejo Nacional en el sentido de que sus candidatos al proceso de 2018 se definan por consenso y si éste no se logra a más tardar para el siguiente Consejo del 3 de septiembre, se realicen encuestas entre simpatizantes y abiertas a la ciudadanía y que en el Estado de México, como en otras 15 entidades, se aplique de manera automática la paridad de género para abrir la puerta a mujeres en el Senado de la República, entre otros resolutivos del Consejo Nacional. Esta decisión perfila a Delfina Gómez para la senaduría por el Estado de México, aunque Serrano aclaró que la postulación de la exalcaldesa de Texcoco es una posibilidad, pero hay otras compañeras. La maestra deberá definirlo. Soy respetuoso y creo que ha hecho un gran trabajo, pero de primera mano no sé si tenga interés en ir al Senado la ex candidata a gobernadora. Sobre las deficiencias en materia de defensa del voto durante el proceso crucial por la gubernatura en el Edomex, que terminó hace poco más de un mes, y ante la pregunta de Notiguía sobre quién fue el responsable del nombramiento de Sergio Carlos Gutiérrez Luna como el representante suplente de Morena ante el IEM, cuando es públicamente conocido en Sonora como el mapache mayor del exgobernador panista Guillermo Padres, hoy en la cárcel, y además es señalado en medios de prensa sonorenses por presuntamente haber desviado recursos millonarios en su encargo oficial para instrumentar en Sonora el nuevo sistema de justicia penal. La respuesta de Daniel Serrano fue algo que entiendo por la información a la que tienen acceso nuestros compañeros consejeros nacionales. Entiendo que fue parte de los planteamientos del día de ayer. Se preguntó esto mismo que usted menciona. No tenemos nosotros mayor referencia de quién lo nombró. Yo lo que les podría decir es que estatutariamente, derivado de los acuerdos del partido, quien nombra a nuestros representantes en los soples, que es nuestro representante ante el INE, nuestro compañero Horacio, pero seguramente ellos tendrán mayor claridad. El día de ayer, la verdad es que tampoco, después del planteamiento de una consejera nacional, tampoco se dio mayor explicación, pero seguramente en estos días tendremos respuesta del Consejo Nacional. Fue precisamente en Sonora donde Andrés Manuel López Obrador decidió dar una segunda oportunidad a Lino Corrodi para recibirlo en las filas morenistas. Y han cometido errores. Creo que todos los seres humanos merecemos una nueva oportunidad. No es posible que el que cometa un error ya está condenado a la marginación, a estar estigmatizado de por vida. Creo que se vale rectificar. Habría que preguntarle a Horacio Duarte, líder estatal de Morena, si ofrecería una segunda oportunidad a sus representantes en el IEM luego de su deficiente actuación para impugnar en tiempo y forma multitud de procesos que podrían haber cambiado el curso de la elección mexiquense. Para Notiguía, Jesús López. Los días, el Tribunal del Estado de México, de manera ilegal, de manera arbitraria y al servicio del PRI, había desechado las 45 impugnaciones de Morena
en contra de la elección de gobernador, alegando el tribunal y el PRI que nuestros representantes en los consejos distritales no tenían personalidad jurídica. Por eso recurrimos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hoy les quiero informar que este órgano, el Tribunal Federal, acaba de revocar la sentencia del Tribunal del Estado de México y los obliga a que estudien, a que revisen y resuelvan nuestras 45 impugnaciones de la elección de gobernador. Es decir, demostramos jurídicamente que el Tribunal del Estado de México actuó ilegalmente, que actuó con consigna y demostró que está al servicio del PRI y del gobierno. Les ganamos este round. Hoy que se festeja el Día del Abogado, es una muy buena noticia. Vamos a seguir defendiendo el voto de los mexiquenses y demostrar que la gobernadora legítima es la maestra Delfina Gómez Álvarez. Por su atención, muchas gracias y vamos a seguir en comunicación defendiendo el voto de los mexiquenses. Hola, hola, muy buenos días, queridos amigos, compañeros, camaradas, militantes de Radio AMLO. Es un gusto saludarnos esta mañana de viernes 14 de julio del año 2017. Estamos iniciando Táctica y Estrategia y siempre es un gusto saludar al maestro Isaí Bautista, a quien tenemos en pantalla. Maestro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos. Bien, acabamos de escuchar al representante de Morena ante el INE en el Estado de México, Horacio Duarte, quien el Día del Abogado reconoce que el INE, bueno, el Tribunal Superior el Tribunal Superior Electoral reconoció las impugnaciones que Morena introdujo en el IE, Instituto Estatal Electoral del Estado de México, que esta misma institución les había negado, se había como rechazado las impugnaciones, maestro. Bueno, hay que hacer algunas apreciaciones en esto. Los partidos políticos tienen la personalidad jurídica o la personería, como también se utiliza este término, para tener representantes en todos los órganos electorales. Los hay en el Instituto Nacional Electoral, en los institutos estatales electorales, los hay también en los distritales y en los municipales cuando así sea necesario. Es increíble, verdaderamente increíble, que el Instituto Estatal Electoral de México, del Estado de México, haya cometido ese error de veras tan de kinder. El haberse puesto en las manos obviamente de su patrón, y no demostrar la calidad que ellos dicen tener, la calidad jurídica, la calidad representativa, para leer con cuidado todos los argumentos que presentaron los diversos partidos, no tan solo Morena, sino también algunos otros partidos. Probablemente el PAN no, porque pues van de la mano. O si puso alguna impugnación por ahí, si interpuso alguna información, algún documento en donde reclama algo, pues haya sido verdaderamente fácil de resolver o desechado por lo imprudentemente hecho. Pero en el caso de Morena, que está demostrando que se gastaron dineros de más, que hubo gasto exorbitante de dinero, que hubo un manejo irracional de los recursos de la Federación y del Estado para que triunfara su candidato, eso es garrafal. No conforme con eso, INE vota hoy, es decir, ayer 13 de julio, que elección en el Estado de México fue limpia en cuestión de gastos. No, pero, cheque esto. El abogado Pablo Díez pone cartas sobre la mesa del consejero presidente Lorenzo Córdoba y dice: la iniciativa ahora prevé
que el instituto no atienda denuncias contra el PRI. Nuevamente se institucionaliza el fraude, maestro. Sí, claro. Por eso le estoy diciendo que esto es garrafal. Si los demás partidos, insisto, en el Estado de México, no interpusieron los escritos correspondientes ante el despilfarro, ante tanto atropello a los derechos de los ciudadanos, al dispendio de recursos de todo lo que hicieron, si eso ya es garrafal, que el Instituto Estatal Electoral en el Estado de México no haya apreciado, caramba, ahora decir que los documentos que los diversos partidos o los ciudadanos quieran interponer en contra de los problemas que se presentan o de las anomalías que se presentan en una elección, si dicen es que el PRI se equivocó aquí o el PRI está haciendo malversación de fondos, está comprando votos, o tiene más tiempo del debido en los medios de comunicación, o tiene un dispendio irracional en la pinta de bardas, en los espectaculares y todo eso, pues ya no se toman en cuenta. Entonces, definitivamente, el Instituto Nacional Electoral es cómplice del gobierno en turno, de este fraude electoral, de esta falta de respeto a los ciudadanos, de esta falta de probidad para poder hacer su trabajo. Tanto que Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE, siempre se justiprecia él mismo de que todo está saliendo en orden, de que las elecciones son tratadas como verdaderamente se merecen, que no hubo despilfarro, que no hubo errores, que fueron así cositas muy sencillas, pelitos a la mar. Hoy por la mañana está sesionando el Consejo del Instituto Nacional Electoral con el fin de analizar y votar los dictámenes referentes a la fiscalización de los gastos de campaña de los partidos tras las elecciones del 4 de junio en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. En el caso específico del Estado de México, para la Comisión de Fiscalización del INE, no existió un rebase del tope de gastos de campaña de ningún candidato. Incluso fue tan limpio lo que pasó en los partidos punteros, el PRI y Morena, reportaron todos sus gastos del día de la jornada electoral, por lo que en el rubro de gastos no reportado aparece con cero. Mire, nada más. Es contrario al proceso de elección en Coahuila, en donde sí los dos partidos, dos candidatos rebasaron el tope de campaña y es probable que se repita el proceso electoral en Coahuila. En el Estado de México, con este anuncio que están haciendo, que están por hacer, hoy, en este momento está sesionando, tenemos imágenes en vivo de la sesión del INE, pues con esto ya prácticamente ya se anula la posibilidad de que se repitan las elecciones en el Estado de México, maestro. Sí, claro. Mire, yo le decía que es garrafal y lo voy a repetir varias veces porque podríamos utilizar coloquialmente algunos otros términos para referirnos a estos equívocos. Ahora resulta que todos gastaron lo que les dieron y me voy a dirigir a los amigos que viven en el Estado de México. Si ellos acaso no observaron el dispendio de recursos que el PRI hizo en la elección que acaba de pasar. Es temeraria la forma en que se expresan las cosas por parte del INE. Y si hay como resultado movilizaciones ciudadanas a las cuales tienen derecho, y si hay ahí actos de provocación, si hay lastimados, si hay encarcelados, si hay gente que salga a protestar por esta aberrante actitud del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral en el Estado de México, los responsables inmediatos serán ellos. Totalmente ellos, porque la gente se dio cuenta de cómo
se dispendiaron los recursos, de cómo se gastaron imprudentemente los dineros del pueblo. No puede ser posible que ahora todos cumplieron. Esa es una forma muy poco elegante, muy poco jurídica, sin rasgo de nada, que pueda decirle a los ciudadanos en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit, en donde hubo elecciones, que el PRI no haya derrochado dinero, por favor. Y además, si tienes las evidencias gráficas o algún otro tipo de evidencias, este resolutivo te impide que presentes tu denuncia. Sí, porque no si se hace los exoneran, Sí, porque les dan inmunidad. Claro, no, de antemano, la apreciación que usted hace es correcta. De antemano son blancas palomas. De antemano jamás cometieron un solo equívoco, jamás violaron la ley, jamás se metieron en problemas con respecto a los procesos electorales que se acaban de vivir en este año. Lo cual es el indicador de que en Coahuila no se repitan las elecciones cuando el PRI y el PAN rebasaron los topes de gastos de campaña. Lo mismo en Nayarit, y que aún en Veracruz, con un gobierno panista, obviamente tomados de la mano con el PRI, no hagan ningún reclamo, todo estuvo bien, la fiesta estuvo en calma, no hay nada que reclamar. Señores ciudadanos, por favor, no le quiten el tiempo a estos superinteligentes miembros de estos institutos estatales electorales. El abogado del PRI, es decir, Paulo Díez, pone cartas sobre la mesa del consejero presidente. Es decir, es una instrucción del consejero presidente Lorenzo Córdoba, a quien nosotros ahora ya lo podemos catalogar como el abogado del PRI. Dice, la iniciativa ahora prevé que el instituto no atienda denuncias contra el PRI. Caramba, esto sí es verdaderamente preocupante. Es preocupante que Lorenzo Córdoba esté tomando la posición de abogado del PRI. Es deleznable su actitud. Es una forma de decirle a los ciudadanos conscientes en este país de que somos una parvada de borregos y que no entendemos el lenguaje de estos que dicen hablar de la mejor manera. Cuando ellos mismos, en todas las entrevistas, en todos sus discursos, dicen que van a privilegiar la transparencia de todas las actividades en cuanto al trabajo que desempeñan. Pues esto empaña totalmente cualquier proceso electoral. Hablar ahora entonces en contra del Partido Revolucionario Institucional, y no me estoy refiriendo a sus principios, a su plataforma, no me estoy refiriendo a eso, sino hablar en contra de todos los abusos que se cometen en los procesos electorales, porque las secretarías de Estado hicieron entrega de despensas, dispendiaron los recursos, hicieron lo que se les vino en gana. Entonces ahora resulta que tenemos que pasar con la cabeza gacha delante de los funcionarios salidos del PRI y probablemente también del PAN. Que sean ellos hoy aquellos inmaculados ciudadanos que jamás se equivocan, porque lanzar alguna acusación, la más pequeña que se pudiera generar en contra del partido en el gobierno, puede constituirse hasta en un delito. Quedamos en total estado de indefensión. Según este dictamen, Josefina Vázquez Mota, que quedó en cuarto lugar, gastó más que el propio Del Mazo. Estaba viendo el dictamen y también, según el dictamen, Morena, es decir, la maestra Delfina, gastó más que Del Mazo, pobrecito Del Mazo. No tuvo recursos para la campaña. Por eso le digo que es ridículo. Es totalmente impropio. Esto es un ataque a todos los ciudadanos y a las leyes que salen de los diferentes congresos de los estados y donde están los diputados federales,
las leyes que ellos han promovido, que han promulgado, que ellos mismos aprueban en esos lugares en donde el legislador presenta y discute y al final, bueno, llegan a un bonito acuerdo, resulta que no se violó nada, que fue tan transparente el proceso electoral en los diversos estados que no hay nada que reclamar. Ya, ciudadanos, pónganse a trabajar. Eso es lo que están haciendo de burla. Lo voy a parafrasear de esta manera. Lo que está haciendo Lorenzo Córdoba es decirle a los ciudadanos en donde hubo procesos electorales, por favor, ciudadanos, ya no nos den más trabajo. Todo estuvo en orden. Fueron elecciones blancas. No hay nada que reclamar. El que ganó, ganó. Ya sigan sus actividades cotidianas. Vayan a sus trabajos, a las escuelas, a donde ustedes se desempeñan, porque aquí no pasó nada. Aunque las acusaciones que hacen, por ejemplo, en el caso de la profesora Delfina, que ella rebasó los topes de gastos de campaña y que también el PAN rebasó los topes de gastos de campaña. No se ha hecho una revisión verdaderamente clara y precisa de los informes correspondientes. Y no tan solo de los informes, porque, bueno, se pueden conseguir lo que usted quiera. En la Ciudad de México usted puede encontrar copias de facturas de lo que usted quiera. Y ahora resulta que la persona que consideramos ganó la elección en el Estado de México, resulta que no gastó, que fue lo justo, que le dieron, un ejemplo, 10 millones y los 10 millones exactitos se gastaron. Todos, nadie cometió ningún error. Eso es imposible. Eso es totalmente ofensivo para la ciudadanía. El panorama no es nada halagador, maestro. Alfredo Figueroa sentenció que estamos viendo y viviendo un proceso de restauración autoritaria que viene encabezada por el presidente de la República, sus aliados, los gobernadores del PRI, el propio partido político, y que por todos los poros, una vez que hemos visto lo sucedido en el Estado de México, nos permite afirmar que el mensaje que están mandando con toda claridad es que cueste lo que cueste, por medios legales, pero también por medios ilegales, no están dispuestos a dejar el poder en el país, y eso pone en entredicho la democracia misma, particularmente cuando hemos visto la forma de proceder de un gabinete y un presidente dispuestos a incidir en los procesos electorales de manera descarada. Por eso lo estoy diciendo, que si los ciudadanos salen a protestar, si los ciudadanos se agrupan para salir a gritar a la calle, si los ciudadanos toman la posición que verdaderamente les corresponde como tales, y hay represión, que eso es lo que sigue, los únicos responsables son desde la presidencia de la República hasta los institutos electorales en donde hubo procesos en los consejos distritales. Es verdaderamente atroz lo que estamos viviendo. Por ello, la invitación a los ciudadanos libres en este país es a que reflexionen cuál es su posición, qué actitud van a tomar ante declaraciones tan aberrantes como esta. No es posible que los funcionarios a los cuales los estamos manteniendo con el pago de nuestros impuestos y que no ganan cualquier cosa, que Lorenzo Córdoba, por ejemplo, y los presidentes de los consejos estatales electorales, por favor, ganan una fortuna. Que tengamos ahora casi que irles a pedir perdón porque levantemos la voz en contra de este trabajo tan mal hecho, como dicen los políticos, tan desaseado, tan poco pulcro y falto a la verdad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no son ciegos. Se dieron cuenta, se enteraron
vivieron eso, muchos de ellos son testigos de cómo se dispendiaron los recursos, cómo se malgastaron. Entonces es imposible que ahora todo salió bien, todo salió limpio, por favorcito, ya no nos molesten, ya no queremos seguir leyendo acusaciones, que es el trabajo que ellos tienen que realizar, que tienen que oír a las representaciones de los partidos, los cuales desafortunadamente no tienen voto en los diferentes órganos electorales. Es imposible, esta es una cuestión de risa loca, de que los partidos salen a buscar en los procesos electorales el voto y ellos no tienen voto en los consejos. Esto es lo peor que le pudo haber sucedido a los partidos, pero esto fue generado por los partidos que han estado en el poder, en la complicidad PRI-PAN de que sean de esa manera. Entonces, la situación se hace verdaderamente complicada. Si la ciudadanía sale a votar y espera que su voto sea respetado, que se le dé la validez y la legitimidad que tiene. Y ahora resulta que ya se acabó. Váyanse a su casa, váyanse a la escuela, váyanse a la fábrica, váyanse a atender sus actividades personales. Por favor, señores ciudadanos, considero que aquí los ciudadanos, en donde hubo las elecciones, deben de tomar cartas en el asunto y organizarse para enviar escritos a donde sea necesario, para que sean oídos. Y además, como no han retirado aún toda la propaganda que todavía por ahí existe, que es una obligación de los partidos el retirarla en el tiempo que la ley lo marca, vean cuánto dinero se gastó. Y lo que más aberrante es que en el Instituto Nacional Electoral el PRI tenga como abogado al presidente de ese órgano y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le está ordenando al Tribunal Estatal Electoral en el Estado de México que revise, que lea con cuidado qué le está diciendo, que son una parvada de inútiles, que no hicieron su trabajo como se debía. No es el único conflicto de intereses el de el abogado del PRI, Lorenzo Córdoba. Hace un momento Reforma publicó, ven conflicto de interés en fiscalización del INE. Dice, un conflicto de interés toca las puertas de la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Eduardo Gursa Curiel, director de la unidad técnica encargada de elaborar el dictamen sobre los gastos de campaña de los partidos políticos, es padre de la exdiputada priista en el Congreso mexiquense, Alejandra Garza Dorandi. Por eso es que encontramos estos resultados. Para el Instituto Nacional Electoral no hubo un rebase del tope de campaña en el Estado de México, cuando todos los mexicanos vimos lo contrario. Por eso decía hace unos momentos que la posición que tomen los ciudadanos en donde hubo elecciones, en verdad que va a ser en legítima defensa de sus derechos. Y que cuando el Instituto Nacional Electoral también rinda su informe, no resulte que les quedamos a deber, que ellos sacaron de su bolsillo para sufragar los gastos de este órgano electoral. Ya nada más eso nos falta. Pero no tan solo ello. ¿Qué cosa va a pasar entonces en el 2018? Ya nos están anticipando que el fraude electoral, que la corrupción electoral se ha hecho una institución que tiene como abogado, y voy a utilizar ese término, como abogado del diablo a Lorenzo Córdoba. No creo que los ciudadanos en este país no nos demos cuenta de cómo se gastan los recursos que el gobierno federal y los gobiernos estatales reciben por los impuestos que estamos pagando, por diferente cosa. Así es que es increíble, verdaderamente increíble que estén actuando de esta manera tan torpe, tan burda, tan falta de probidad.
que los institutos electorales, llámese nacional o estatales, estén cometiendo esta sarta de tropelías, de mentiras y de cosas que van a incendiar el ánimo de los ciudadanos. Ligado al PRI, funcionario del INE que dictaminará rumbo de comicios en el Estado de México y Coahuila. No es el único caso el de Lorenzo Córdoba ni el de la Unidad de Fiscalización. Ahora, el funcionario del PRI que dictaminará rumbo de comicios del Estado de México y Coahuila, esto nos lo dice Álvaro Delgado en la revista Proceso, dice que está ligado al PRI, el funcionario del INE que dictaminará rumbo de comicios en el Estado de México y Coahuila. Dice, la investigación del gasto de los partidos políticos en las campañas en el país, de cuyo dictamen depende si se anulan elecciones y se inhabilita a candidatos por el rebase de gastos, como en el Estado de México y Coahuila, está en manos de un personaje con una red de relaciones familiares y políticas con el PRI y que se conectan con el presidente Enrique Peña Nieto y su primo Alfredo del Mazo. Oiga, usted, eso es la iglesia en manos de Lutero. Quizás suena para muchos desconocido o chusco, pero esto es la iglesia en manos de Lutero, juez y parte. O sea, ellos son los que gobiernan, ellos son los que acusan, ellos son los que dictaminan, ellos son los que valoran, ellos son los que dicen quién pasa, quién no pasa, ellos son los que ponen piedra de tropiezo, ellos son los que la quitan, ellos son los que perdonan a los que cometen toda clase de delito, ellos son los que los encarcelan por unos días, ellos son los que los ponen en libertad para que se sigan cometiendo delitos en este país. Por eso me atrevo a decir esto, la iglesia en manos de Lutero. A Martín Lutero se le acusó de muchas cosas, la iglesia en su tiempo. Las 95 tesis que escribe Lutero, ninguna habla en razón de una creencia, habla solamente del descontento que había en el manejo de los recursos que en el Vaticano se hacían. Entonces, por eso digo con toda claridad, la iglesia en manos de Lutero, es decir, los procesos electorales en manos del gobierno federal. Álvaro Delgado no solamente muestra los vínculos de Eduardo Gursa Curiel, sino de una red familiar. Él habla de una red familiar, dice así, en efecto, el presidente de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, INE, Eduardo Gursa Curiel, quien este viernes presentará a la discusión de los consejeros sus dictámenes sobre las elecciones de julio, es padre de la exdiputada del PRI mexiquense Alejandra Gursa Lorandi, alta funcionaria de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, es decir, funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto. El esposo de Gursa Lorandi es León Garico Korenfield, sobrino de David Korenfield Fiederman, amigo íntimo de Peña Nieto y a quien tuvo que destituir como director general de la CONAGUA por utilizar de manera ilegal aeronaves para su uso personal. Es decir, destituyó a David Korenfeld Fiederman, pero puso a la esposa de Eduardo Gursa Curiel, Alejandra Gursa Lorandi, ¿no? Mire nada más que enredo. Por eso me da risa y a mí en lo particular esto me causa risa y mucha preocupación. Insisto, si los ciudadanos en este país salimos a la calle a protestar por tanta anomalía y hay represión, es culpable el gobierno federal y los gobiernos estatales que están provocando este tipo de actitud que tome la ciudadanía. Ahora, esto, ¿qué no será nepotismo? Si son negocios familiares, posiciones gubernamentales que pasan de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, bueno, no tienen llenadero, como dice Andrés Manuel López Obrador, y lo tomo de lo que él expresa, no se llenan. Pero ahora invitan a sus amigos, a sus compadres, a sus vecinos,
a la gente que le deben un favorcito, al recomendado, para que mal usen lo que con mucho esfuerzo este país está pagando en impuestos. Por ello, si sucede algo desagradable que lastime físicamente a quienes salgan a protestar por tanta tropelía que ha cometido el gobierno federal en complicidad con los gobiernos estatales, los culpables y responsables de lo que ahí suceda son ellos, porque están, como alguna vez se dijo, despertando al México bronco, y después van a utilizar a los medios masivos de comunicación, porque ya tienen ahí a sus jilgueros, para que ellos salgan a decir que todo está correcto, que está la mano metida de algún país extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ya tenemos aquí nexos con Venezuela, o a ver con quién. Y eso es reprobable a todas luces. Continuamos con la red familiar de conflicto de intereses. El esposo de Gursa Lorandi es León Garico Korenfield, sobrino de David Korenfield Fiederman, amigo íntimo de Peña Nieto, y a quien tuvo que destituir como director general de la Conagua para utilizar de manera ilegal aeronaves para su uso personal. Lo destituyeron de la Conagua y dejó un familiar. Segundo, dice más aún, el yerno del presidente de la Comisión de Fiscalización del INE fue brevemente presidente municipal sustituto en Huixquilucan, cuando en 2014 Carlos Iriarte solicitó licencia para presidir al PRI por encargo del gobernador Erubiel Ávila, y luego fue funcionario en la presidencia municipal de Alfredo del Mazo. El candidato priista oficialmente ganador de la elección de gobernador del Estado de México. Pues nomás imagínense. Por eso vuelvo a repetir, la iglesia en manos de Lutero. Ellos son juez y parte. El dictamen de la Comisión de Fiscalización del INE es clave para determinar si Del Mazo rebasó el tope de campaña en la elección de junio, cómo impugna la oposición o se ratifica su triunfo, a diferencia de la elección en Coahuila, donde se prevé que los candidatos priistas Miguel Riquelme y panista Guillermo Anaya rebasaron los gastos permitidos. Pero mire, qué barbaridad. Esto molesta, esto exaspera. Y no creo que nada más a su servidor. Toda la gente que vivió estos procesos electorales y que nos están anunciando lo que va a pasar para el 2018, deben de estar lo suficientemente molestos con las declaraciones que han hecho los presidentes de los diversos consejos estatales electorales. Ya decir que todo está en paz y en orden ya es una barbaridad. Ahora, si ya les comprobaron en Coahuila que se rebasaron los topes de gastos de campaña y que esto es una causal de nulidad, pero envían a alguien que tiene ciertos compromisos con el gobierno federal para que él decida, el gran juzgador va a llegar a Coahuila o a Nayarit, va a llegar por ahí a decir, ¿saben qué? Después de una exhaustiva revisión y búsqueda, y ahí sí el lenguaje le va a sobrar para esconder lo que a ojos de muchos mexicanos que viven en Coahuila, que viven en el Estado de México, que viven en Nayarit, que viven en Veracruz, se hicieron. Todo esto trae como consecuencia que las personas estén tomando decisiones que puedan traer consecuencias, señores gobernantes, que después ustedes van a salir a reprobar, que van a salir a decir a través de los medios de comunicación que no salga la gente a votar porque, etcétera, etcétera. Todo aquello que los jilgueros del gobierno saben hacer a través de la televisión y de la radio. Los medios masivos que están recibiendo algún obsequio, alguna prebenda de los
gobiernos federal y estatales se van a cansar de decir que todo salió en orden. Bien, maestro, vamos a leer rápidamente algunos comentarios. Horacio Obregón dice, hola H, buen día. Leonel Chávez dice, vamos, AMLO, hay que terminar con las ratas, estamos contigo. Mercy García dice, buen día H, Norma se une. Rosy Monroy dice, buenos días, mejor populista, honrado y trabajador como Andrés Manuel, que ser como el PRI PAN, una pandilla de ladrones, asesinos, malvados, vendepatrias. Dice Eliud, saludos H. Nancy Ávila dice, eso ya se sabe, no dejen de luchar. Bien, candidato López dice, ya no hay credibilidad. Cándido López, perdón. José Luis Miranda dice, completamente de acuerdo con Rosy. Gabriel Muriño dice, tenemos que hacer presión para que el INE y el TRIPE sean realmente órganos de democracia. La ciudadanía tenemos por derecho protestar y demandar, ya no solicitar, sino demandar que el INE, con todos los que están ahí administrando, sean destituidos. Que no haya los acuerdos cupulares para nombrar al presidente, a los consejeros y a todos aquellos que ahí devengan un salario verdaderamente alto. Y eso lo sabemos todos. Los órganos electorales tienen que ser hechos por los ciudadanos. Vamos a continuar leyendo aquí los mensajes y comentarios. Culichi López dice, es una vergüenza internacional que México es producto de la corrupción y ahora fraudulento en materia electoral. Yolanda Saucedo dice, tal para cual. Eugenio Sainz, el INE es un peligro para México. Pepe Molina, en el Estado de México rebasaron los gastos de campaña. ¿Qué creen que somos tontos? Eso encabrona más. HPM. Okay. Por eso les lo estoy diciendo. Se van a enardecer los ánimos. ¿Ustedes creen que con estas declaraciones tan pomposas y con todos los medios masivos de comunicación a su servicio van a poder cambiar la mentalidad de quienes vivieron el atropello gubernamental en los diferentes procesos electorales? Eso no va a ser posible. Por ello, insisto, todo lo que suceda con la represión, que los ciudadanos vivamos, si es que el proceso electoral del año que entra no se lleva verdaderamente fundamentado en la ley, esto va a generar graves consecuencias y los responsables serán los que están en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y en los órganos electorales, llámense como se llamen, porque de ahí se van a recibir todas las actas, toda la información necesaria para calificar las elecciones. Y si no se hace de manera correcta, no duden que va a haber problemas muy graves. Emma Serrano dice, este gobierno corrupto subestima la inteligencia de los mexicanos con fraudes tan burdos e impone su voluntad como cualquier tirano. Somos de buena fe, no tontos. José Antimo dice, hermanos mexicanos, corramos la voz a todos nuestros primos, amigos, vecinos, conocidos, que abran los ojos y apoyemos a Morena para un verdadero cambio. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Morena con todos, Morena. Javier Martínez, por ahí escuché que ya hay un acuerdo entre el PRI y el PAN. El PRI le va a ceder la gobernatura de Coahuila al PAN con la condición de que le ayude a tapar el megafraude en el Estado de México. Pues imagínense si ya se están poniendo de acuerdo con ello. ¿Qué nos esperamos para el año que entra? Primero, las acusaciones totalmente torpes en contra de alguien que ha venido movilizando, abriendo conciencias en este país. Lo han acusado de todo, incluso hasta de mesiánico, lo cual, la verdad, quien pronunció esa palabra no tiene idea de lo que esto significa.
La palabra mesiánico se utiliza, y alguien de los que estudiaron química y los que saben sobre la lengua castellana, en la terminación ico quiere decir relativo a. De ahí la cuestión de clórico, perclórico y otras cosas que manejan los que estudiaron química. La palabra Mesías pues, suena muy judía, y todo lo que suene a judío pues va a tener que ser reprobado, porque a ese pueblo lo han querido desaparecer de la faz del planeta. Ahí está Hitler con todos los millones de personas que por sus manos pasaron las órdenes para que los asesinaran de diferentes maneras y que hicieran experimentos con ellos. Tampoco son las víctimas, actualmente están invadiendo territorios ocupados, ¿no? Me estoy refiriendo al término. Bueno. Yo me estoy refiriendo al término. Ya sería cuestión de entrar en un poquito de la política internacional para saber qué cosa es lo que pasa en torno a este Estado. Entonces, lo han acusado de todo. La palabra Mesías, así como lo estaba hace un rato mencionando, suena muy judía. Y todo lo que suene a judío, todo en contra de ellos. Bueno, pero ahora la palabra correcta es Mashiach. Eso sí es hebreo. No lo que están haciendo. Yo desafortunadamente he escuchado de los labios de muchos comentaristas que es mesiánico. Ahora, el mesianismo es una religión. Precisamente de un judío, ¿no? Como Enrique Krauss, quien fue quien lo etiquetó de esa manera. Sí, y de manera equivocada. La palabra correcta es Mashiach. Bueno, pero hablamos Sí aquí el español latino. Así es, entonces, pues utilicen los términos. Utilicen los términos correctos para que no se confunda a la ciudadanía, porque con ese lenguaje tratan indudablemente de confundir a los ciudadanos. Y como decía una de las personas que nos están haciendo el favor de comunicarse, dice, no somos tontos, están atropellando la inteligencia de los mexicanos, la quieren pisotear. Quiere decir que todos los mexicanos somos una parvada de bárbaros, como se dice en el extranjero, que tenemos el peor gobierno que ha tenido este país en muchísimos años. Y ya hablar que es el peor, y porque ha habido otros también, es hablar de mucho. Y de ver cómo nuestro presidente de este país, que va en representación de los 130 millones de mexicanos que pudiéramos ser, y que pobrecito anda ahí en una reunión de los 20 magníficos, si así yo les pudiera calificar, de los 20 países más desarrollados, andaba ahí el pobrecito sin pena ni gloria. Bien, continuamos con el tema. Maestro Ignacio Castillejos dice, Lorenzo es perro fiel a Peña Nieto y por lo tanto no hay credibilidad en el INE. Por eso debe ser órgano representado por la ciudadanía. Lourdes Pérez dice, el INE y el PRI son la corrupción de México, pero nada es para siempre. Y llegará el día que tengan que pagar en la tierra y no en el infierno. Miren, ahora ya se están refiriendo a un lugar a donde nadie quiere ir. Pero sí es cierto, es verdad. Los órganos electorales están al mejor postor. Eso ni lo duden. A Andrés Manuel López Obrador le robaron la elección en la primera vez que participó. De 20 y tantos puntos que traía de ventaja, terminó quedando a deber. Esto es increíble. Ahí, la televisión tuvo algo totalmente reprobable en su actitud. Empezaron a hacer el conteo, si ustedes lo recuerdan, de Yucatán y después, y así empezaron a quitarle puntos y puntos y puntos, hasta que cuando llegaron al estado de Nuevo León, ya Andrés Manuel López Obrador les debía puntos. Entonces, no duden que no quieren dejar el poder envenena, el poder, como bien dicen algunos, se hizo para usarlo, pero no en contra del pueblo. Bueno, estos maltratan hasta a las personas que votaron por ellos. ¿Por qué? Porque todo está totalmente alto de costo. Así es que la gente que votó por Enrique Peña Nieto, o que ha votado por el PAN también, están viviendo la desgracia de que se hayan tenido que encarecer los artículos de primera necesidad.
Ya lo habíamos comentado, el votar por el PRI no es una garantía de que no paguemos todos los errores administrativos y económicos y de política internacional que estamos viviendo. Por eso se invita a aquellos que tomaron la decisión de votar por quien hoy gobierna para que reflexionen. También ellos están viviendo en la miseria, también ellos están viviendo en la pobreza, en la escasez, en la carencia. Francisco Grajeda dice, si solo hacemos a un lado a los delincuentes que gobiernan y controlan las instituciones y secretarías, van a seguir fregando. Solo quemándolos nos libramos de esas basuras, Daniel. Una solución muy drástica. Ese sí es una propuesta muy drástica. Justamente pero permítame, mire, eso es lo que yo les decía, se están enardeciendo los ánimos por tanto error, por una administración equívoca, así, totalmente equívoca. Y que a través de los medios masivos de comunicación y de sus jilgueros tratan de esconder a toda costa. Entonces, por eso decía, la iglesia en manos de Lutero son juez y parte, ellos dicen quién gana, quién pierde, ellos dicen qué se debe de comer, qué se debe de beber, qué no se debe de comer, qué es lo que se le debe dar a los niños, a dónde los tenemos que llevar, todo es de ellos. Continuamos con la red familiar de conflicto de intereses que nos presenta Álvaro Delgado. ¿Todavía hay más? No, sí, es que una investigación muy profunda, muy fina. Agradecemos esta publicación de Álvaro Delgado. Justamente el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Gursa Curiel, fue designado por unanimidad titular de Unidad Técnica de Fiscalización el 1 de marzo del 2015, a propuesta del abogado del PRI, presidente Lorenzo Córdoba Vianello, y se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Fiscalización. Sustituyó a Alfredo Cristalinas, acusado de proteger a Peña Nieto en la elección del 2012. Con esto nos hace pensar, estimado amigo, estimadas personas que nos obsequian su tiempo, que también el chofer tiene algo que ver en esto. Que la servidumbre que tiene esta gente están haciendo uso de ese favor, si así se le quiere llamar, de trabajar para estas personas. El tráfico de influencias. Quiero pensar en el chofer de cualquiera de estos funcionarios de los gobiernos federal y estatales y de los órganos electorales que también reciben favores. Qué increíble y de veras, qué buena investigación, te felicito, periodista, que nos des a saber cómo esta red de corrupción ha tocado las fibras más sensibles. Si hay desajustes dentro de la sociedad, ellos serán los responsables. No nos cansaremos de decirlo, porque sale uno a protestar porque algo está mal. Si en la familia la esposa protesta es porque algo está mal. Si los hijos protestan en la casa es porque algo está mal entre los padres. Si los alumnos protestan en las instituciones educativas es porque algo está mal. Entonces, quienes tengan una responsabilidad, cualquiera que ésta sea, a nivel federal, a nivel estatal, educativo y donde usted esté, por favor, hagan las cosas bien para que no sean señalados como corruptos, como apestosos, como malnacidos, porque así los están calificando. No es su servidor, nosotros estamos recogiendo lo que muchos periodistas serios están publicando. Los acusan de eso. Muchos de infames. Ya leímos ahorita lo que envía uno de los que siguen este programa, que hay que quemarlos. Es una solución muy drástica. Es una solución muy drástica. Por favor, no queremos vernos en esa barbarie. Como nos acusan en Europa de que somos un país de bárbaros. Y es a donde nos quieren llevar, a la violencia. Al poder le conviene que México se violente para que pues, echen a andar ya la modificación constitucional y se
se interrumpa el proceso electoral que ya está proyectado y calendarizado para el 2018, tal como van las No, y hasta puede suceder que ellos mismos den un golpe de Sí, Estado, claro, ellos mismos, y después por abajo, por allá atrásito, en algún taller, y saben algunos a lo que me estoy refiriendo, en algún taller, lo voy a volver a decir, y lo voy a decir por tercera vez, en algún taller se pongan de acuerdo y como consecuencia, pues otra vez el gobierno tome cartas en el asunto y todo quede en orden. Pero mientras ya hubo represión, ya hubo crímenes, ya hubo atropellados, ya hubo desaparecidos, ya hubo gente que se fue a los hospitales, etcétera, etcétera, porque eso traería como consecuencia que se diera un golpe de Estado fabricado por ellos mismos para que el ejército saliera a las calles a reprimir. Entonces esto traerá como consecuencia todavía el derramamiento de mucha sangre de mexicanos, que lo único que estamos haciendo es protestar por la mala administración. Bien, vamos a retomar dos últimos comentarios. Dice Víctor R. Trujillo Gómez, el saqueo de México empezó en el 88 con Carlos Salinas de Gortari, hasta el día de hoy lleva este saqueo casi 3 décadas. Si no votamos por AMLO, nos carga el payaso. Con el narcopián, para los que no saben, el Estado tenía más de 3,000 paraestatales. ¿Y cuántas quedan? AMLO y Morena por nuestro propio bien. Y rescatamos este comentario de Antonio Uribe. Dice, no es que no quieran dejar el poder, no pueden dejarlo, ya que si lo dejan, todos se van a la cárcel y ellos no quieren estar encerrados y menos devolver todo lo que han robado. Las observaciones que ustedes hacen, la verdad, son congruentes a lo que se vive. Este país está entrando en el hartazgo. Ya estamos hasta la coronilla de tanta corrupción. Ya estamos, como decían los viejitos, hasta el copete de tanta arbitrariedad. Estamos presos en nuestros domicilios porque la inseguridad en este país es exorbitante. Estamos preocupados por el mañana, por la alimentación de nuestras familias, porque los empleos están mal pagados y escasos. El que de manera muy alegre salgan a decir los corifeos del gobierno de que medio millón de empleos más o algo así, no significa la solución para tanta persona desocupada y principalmente para tanto joven egresado de las diferentes universidades, de los diferentes institutos, de todas las escuelas de educación superior, que van a salir con sus documentos en la mano, probablemente con muy buenas calificaciones, y se van a encontrar con que no hay empleo. Entonces, tiene que haber un cambio administrativo de gobierno y en su forma de hacer las cosas en este país. Bien, ahí en las imágenes que tenemos detrás del maestro Isaí Bautista, es una sesión en vivo del PRI, donde el INE está limpiando las porquerías del PRI en el Estado de México y Coahuila. Ustedes pueden sintonizarlo y van a escuchar todos los argumentos y artilugios legaloides para limpiar la imagen, limpiar el proceso, limpiar su cochinero del PRI en los pasados procesos electorales en Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México. Yo quisiera preguntarle a usted si por ahí está el número de personas que siguen esta. Había aproximadamente 200 personas viendo esa transmisión en vivo de la sesión del INE. Es decir, ellos tratan de ocultar todo esto, tendría que ser público, mediático, pero no, pues, ni siquiera sus nombres, la ciudadanía se los conoce. Hay que ya difundir los nombres de todas estas personas que se prestan a la corrupción y al conflicto de intereses. Mire, con esto estamos probando el hartazgo. Decía hace un rato uno de los mensajeros, ya nadie les cree. Corrupción
es sinónimo de gobernante, de diputado, de presidente, de administrador estatal, de administrador municipal, de administrador federal, a donde los pongan. Y no hace muchos días, en una plática con algunos compañeros de trabajo, decían, es que decirles corruptos es alabarlos. Esta sesión del Instituto Nacional Electoral, como ya lo hemos visto, va a tener como resultado esconder todas las porquerías que se hayan hecho. Y que los consejeros, vamos a tenerles a ustedes los nombres de los consejeros en próxima emisión, y de los directores de las diferentes áreas, van a esconder cualquier atrocidad que se haya cometido. Eso ni lo duden. ¿Por qué? Porque están al servicio del amo. Y es increíble que algo que es público y notorio, solamente 250, vamos a regalarles la duda. 300 personas estén viendo esto porque ya no les interesa, porque hablar del Instituto Nacional Electoral, hablar de los institutos estatales electorales, de los consejos distritales y en su momento de los consejos municipales, es hablar de una cochinada, es hablar de una tontería. Reciben las órdenes en línea y es vertical, vienen de arriba, no reciben lo que la ciudadanía a través de su voto les hace saber. Ya no queremos ni tricolores, ni azules, ni amarillos. Queremos algo que en verdad nos represente y que no salga a ser el ridículo a reuniones internacionales. Queremos tener relaciones con todos los países en el mundo. Pero por favor no vamos a cometer el error de entregar lo poco que nos queda. Ya se entregó la joya de la corona, que era el petróleo. ¿Qué cosa falta? Que corran el límite del río Bravo al río Suchiate y que este país se vuelva una estrella más de la bandera de los Estados Unidos. ¿Eso es lo que acaso quieren? Vamos a escuchar el sonido local de la sesión del INE. Pero a la vez hay que reconocer que no tendremos una democracia de calidad si no se reducen la pobreza y la desigualdad y si no se coloca en el centro de la existencia del sistema político el bienestar colectivo. O la democracia mexicana asume la primordial importancia de la equidad social, o solo será funcional para las élites de las que formamos parte todos los aquí sentados, y para aquellos que vayan ocupando los puestos de gobierno y representación, es decir, No sé, ustedes los partidos, no parece, pero no. será una democracia. Pero bueno, es la transmisión en vivo, la sesión la vamos a cortar. Por eso el uso o abuso de los programas sociales en época electoral, sean del partido que sean, o el intento de ofrecer dádivas a cambio del voto, son temas críticos de la democracia mexicana. Por eso el tema ha llegado a esta mesa donde se debate y se decide sobre lo que es válido y legítimo hacer en las campañas electorales y lo que no. El INE no ha mirado para otro lado en lo que toca programas sociales. Año con año ha venido fijando reglas para evitar el uso electorero de la política social. Para 2017, este Consejo votó el acuerdo para establecer mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, así como el uso de programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad durante los procesos electorales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Y en alcance a ese acuerdo y antes del inicio de las campañas, también establecimos la prohibición para la entrega masiva de los beneficios de programas sociales en actos públicos. Esos acuerdos se convirtieron en una herramienta legal a disposición de partidos y ciudadanos para presentar denuncias ante comportamientos de gobiernos que les resultaran tramposos en la temporada electoral. Bien, hasta ahí esta sesión en vivo la pueden ustedes ver a través de YouTube, canal del Instituto Nacional Electoral. Maestro. Un par de observaciones sobre lo que el personaje que está en la pantalla está expresando. Dice que hubo acuerdos que se volvieron leyes para que no se cometieran esas cosas locas. Porque buscar adjetivos calificativos, la verdad es que ya nos están faltando. Desafortunadamente, todo eso que ellos convierten en ley o acuerdos que van tomando para que se apliquen, pues no se llevan a cabo. Si hablar de equidad es que a todo mexicano en donde hubo elección en el pasado proceso, si hablar de equidad es que a todos les tocara una despensa, las hubieran conseguido.
no lo dude, con tal de obtener el voto. Si hablar de equidad es que a todos les hubiera tocado un tonel para agua, no duden que hubieran conseguido todos los millones de toneles para que hubieran conseguido el voto. Lo que se requiere es un cambio de estructura, un verdadero cambio de mentalidad en las personas que están haciendo el trabajo electoral. Ahí en donde los pusieron con los recursos del pueblo, porque están cobrando cantidades exorbitantes, y eso ustedes lo saben, y resulta que todos esos alegres acuerdos nunca se aplican en nadie, y si no, ellos los lavan. Bien, maestro, con esto nos despedimos. Nos vamos a dejar con la entrevista que le hicieron al licenciado Andrés Manuel López Obrador en la revista El Financiero, y nos escuchamos el próximo lunes, maestro. Claro que sí, y les dejamos este comentario. No permitamos que la Iglesia esté en manos de Lutero. Tomemos el papel que verdaderamente nos corresponde. Y desde este momento señalamos a aquellos que nos gobiernan, que van a ser los responsables de lo que suceda en este país. Y nos veremos en la próxima. Tengan un buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Adiós. ¿Qué tal? Pues compromiso establecido hace ya tiempo y satisfactoriamente cumplido. Grupo Reforma tiene hoy en el estudio a Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional. La presentación del dirigente tabasqueño realmente sobra, es ampliamente conocida, ha sido 2 veces candidato a la presidencia de la República, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y desde luego ha dirigido e incluso fundado más de un partido. Es un gusto tenerte aquí, René, Andrés me da Manuel. mucho gusto también poder conversar contigo. Pues empezamos pidiéndote tu mejor imposible, respuestas breves y rápidas. Sí. ¿Por qué hablas lento? Sí, no de corrido. No de pero corrido. voy a hacer un esfuerzo. Va a ser. Muy bien. ¿No te da miedo la cargada? No, en Morena hay principios, hay ideales. Morena es un referente moral, por eso hemos avanzado. Y tú dices que todos tenemos una segunda oportunidad. Sí. Todos. Todos, o sea, y tenemos que practicar en el ejercicio del noble oficio de la política el perdón. ¿Incluye la segunda oportunidad a Carlos Salinas? Hay casos en donde no se aplica la regla. Hay excepciones. Los que han dañado mucho al país. Mencióname 5 excepciones, nombre y apellido. Los que yo considero integran la mafia del poder. Salinas, que es el jefe, que fue el creador del grupo compacto que domina México y que ha sido el responsable principal de la tragedia de nuestro país. Ese no tiene segunda oportunidad. Salinas, Vicente Fox, que es un traidor a la democracia, engañó a mucha gente, hizo creer de que iba a luchar por un cambio y le dio continuidad al régimen corrupto. No tendría entrada en Morena. Felipe Calderón. Felipe Calderón, 3. ¿Sí? ¿Quién más? Se robó la presidencia y convirtió al país en un cementerio de manera irracional, inhumana. Declaró la guerra al narcotráfico sin tener elementos, sin tener una estrategia. Le pegó un garrotazo a lo tonto. Cuarto. Al avispero. Te diría algún empresario como Roberto Hernández, que ha financiado siempre a quienes se oponen al cambio porque no quieren dejar de hacer negocios. 5. Al amparo del poder público. Claudio X González, que es una especie de Fidel Velázquez del sector empresarial. Pero bueno,
Le dejamos hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Esos 5 no tienen segunda oportunidad. 6, 7. Pero te vas a quedar con lo que llegue. Sí, hay gente que quiere participar. Nosotros tenemos un acuerdo del Congreso Nacional de convocar a mujeres y hombres de buena voluntad a unirnos para lograr entre todos la transformación del país. Se están uniendo, no me gusta la palabra adhesión o sumándose, me gusta más, se están uniendo para luchar juntos de otros partidos, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PT, del Verde, de todos los partidos y muchos ciudadanos y partidos. René, ya suscribimos, firmamos 32 acuerdos de unidad en las 32 entidades federativas y vamos a tener una asamblea nacional para firmar un acuerdo de unidad nacional el día 3 de septiembre. Déjame ir al eje de tu propuesta. ¿Tú consideras que la corrupción es el principal problema de nuestro país? Y dices que esta se da de arriba para abajo y que tú vas a predicar o a gobernar con el ejemplo. ¿Quién te gustaría para fiscal anticorrupción? Vamos a con nombre y apellido. A proponer a una buena hombre en su momento. Pero te voy a decir algo. En efecto, yo creo que el principal problema de México es la corrupción. Y la vamos a acabar. Correcto. No la vamos a disminuir ni a minorar, la vamos que va a ayudar a erradicar. El Poder Judicial. El combate a la corrupción no va a depender del Ejecutivo. Correcto. O sea, quiero que se haga cargo del combate a la corrupción el Poder Judicial. Para que un poder autónomo, independiente, sea el encargado. Habrá de juzgar. Sí. Pero ¿quién va a llevar el caso? ¿Qué nombre te gusta para eso? ¿Es clave en tu propuesta? Sí. La gente más honesta. Te diría, me gustaría Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier de fiscal. Por ejemplo. Okay. Por ejemplo. ¿Alguno? Irmeréndira Sandoval. De fiscal. De fiscal. Estamos en el ejercicio sí, de sí, y además no tengo yo... Ya mencionamos 2. Sí. Justamente en tu último libro, La Salida, tú señalas que al término de llegar a ser presidente de la República, que al 2024 se habrá reducido, crecerá, la economía a un ritmo del 6% y que en la política prevalecerá el bienestar y el empleo. Suponiendo que esto se diera así, naturalmente para que haya empleo y bienestar se necesita generar riqueza. Ya sabemos que para ti los pobres son primero. ¿Los empresarios qué lugar tienen? Son importantísimos. Son un motor para la transformación de México. Hay 3 motores para lograr un cambio verdadero. Lo que es el sector público, el Estado, que tiene que promover el desarrollo. Nada de que los asuntos de la economía se dejen al mercado solamente. No creo en eso. O sea, el Estado debe de jugar la función de promover el desarrollo. Ese es un motor. El otro motor es el sector privado. Mencióname 5 empresarios honestos que te gusten. Bueno, el que me está ayudando ahora. Alfonso Romo. Alfonso Romo. 4 más. Lo pensaría. Pero Alfonso Romo me está ayudando y ha sido ese es muy prototipo de empresario importante. Y tengo relaciones con, te diría, casi todos los empresarios importantes de este país. 2.
Es que no quiero comprometer. La señora Arambulo Zavala es una... María Asunción Arambulo. María Asunción. O sea, la acabo de ver hace relativamente poco. O sea, es una Me parece destacable. mujer importante. ¿Otro? Te diría Carlos Slim, te diría Ricardo Salinas Pliego, incluso Emilio Azcárraga, Olegario Vázquez Raña, Esos son Olegario Vázquez hijo, Aldir. sí, Miguel Rincón, y así te hablaría, de muchos otros. Está bien. Estoy buscando convencer, René, de que a todos nos conviene que haya un cambio. ¿Qué garantías les das a esos empresarios en torno al libre mercado? De que va a haber un Estado de Derecho, que no ha habido. ¿Va a haber un Estado de Derecho que o no va ha a haber habido un Estado interventor? No, va a ser un Estado de Derecho que va a garantizar las libertades, la inversión privada. ¿Sí crees en el libre mercado? Creo en el libre mercado con la participación del Estado. El Estado tiene que jugar un papel para que no solo se genere riqueza en el país, se distribuya la riqueza. Creo que ese es el matiz. Tiene que haber crecimiento, pero también debe de haber bienestar. Para decirlo en una palabra, desarrollo. Dices también en este libro que al 2024, de estar tú en la presidencia de la República, se habrá disminuido en 50% la violencia y la criminalidad. Sí. Porque va a ser resultado. Termino la pregunta. Pero nada más que faltan para el 24, 7 años, 8 años. ¿Qué le dices a la madre de los muertos y de los desaparecidos? Que va a investigarse este asunto. Tengo el compromiso con familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, no que haya hablado con ellos. Ahí no hay amnistía. Es un asunto de justicia. O sea, no necesito hablar con ninguno de los familiares que sufren por este caso. Es un asunto de convicción. Considero que debe de conocerse toda la verdad. Y creo una que comisión de la verdad. Sí, y creo que en vez de afectar a instituciones como el Ejército, si se conoce la verdad y se castiga a los verdaderos responsables, autores intelectuales y materiales, se fortalece Esa era mi la segunda institución parte. Mi segunda parte de la militar. pregunta. Es decir, se fortalece el Ejército. ¿Qué mensaje le das a los policías, los soldados y los marinos? Que van a ser bien tratados, que se les van a aumentar sus sueldos, como a todos los trabajadores al servicio del Estado. Es una fórmula sencilla, René. Le voy a bajar los sueldos a los de arriba y les voy a aumentar el sueldo a los de abajo. Y ahí están maestros, y están médicos, y están enfermeras, y están policías, están soldados, están marinos. Bueno, en términos materiales, pero no solo eso. No vamos a enfrentar al pueblo con el pueblo. Siempre he sostenido que el soldado es pueblo uniformado. Entonces no vamos a mandar a los soldados, a los marinos, a enfrentar a sus hermanos, ¿sí? Mexicanos. Vamos a cambiar la estrategia. Este es un asunto importante. Central. Se va a detener la guerra. O sea, eso que hizo Calderón, que es para mí un acto de irresponsabilidad mayúscula, eso se va a cambiar por completo. No cambió esa estrategia Peña y no ha dado resultado. No es posible que siga habiendo tanta violencia, tanto sufrimiento en el país. Vamos a cambiar la estrategia, vamos a atender las causas. Es que, perdón,
Andrés, te interrumpo. Ha estado viendo muchas entrevistas con motivo de esta y dices, vamos a cambiar, pero nunca dices cuál es esa estrategia nueva y distinta. Todos los jóvenes, fíjate, lo Las nuevo. becas. Sí. Te lo sintetizo empleo. en una frase. Becarios sí, sicarios no. Bien. ¿Cuándo René se va a enfrentar al problema de la inseguridad y la violencia? Es una hipocresía lo que hacen. Si hay 2.600.000 jóvenes que no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. O sea, es una reserva que tiene el crimen organizado. Esos jóvenes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sí. Vamos a quitarle esa reserva a la delincuencia. O sea, los jóvenes ya no van a tener Realmente la tentación. suena bien. Déjame, me presiona el tiempo, Andrés Manuel, me habías prometido respuestas breves. Y además rápido, qué barbaridad. Rapidísimo. Otro capítulo. Dices en el libro que tan pronto puedas vas a abolir las reformas estructurales. No salvas ni una. No va a ser así. Así lo escribiste. No. Incluso lo subrayo, digo en el libro que no se puede contestar una imposición con otra imposición. O sea, el matiz es, va a haber una consulta ciudadana. O sea, se va a reponer el procedimiento, como dicen los abogados. Está matizando, Andrés Manuel. No, lo que no se hizo, no se informó a la gente sobre las llamadas reformas. ¿Qué vas a someter a consulta? La reforma energética, ¿sí? Que la gente informada, ¿sí? La fiscal, la educativa, la laboral, las reformas estructurales. Que la gente, después de informarse, porque hasta ahora, si le preguntamos a los ciudadanos si saben en qué consiste la reforma educativa o la reforma energética, no conocen. Aeropuerto porque fue impuesto. Sí, se va a detener, no, porque es un fraude. Y no soy cómplice de corrupción. René, es un barril sin fondo. Quieren gastar 180.000 millones de pesos en la parte más baja del Valle de México, donde hay más hundimiento. Tengo informes del Instituto de Ingeniería de la UNAM de que es inviable técnicamente construir ahí el aeropuerto. ¿Qué respuesta le vas a dar a Tenemos la necesidad de otra alternativa, más barata, más rápida, sí, y de mejor calidad. ¿Dónde es eso? En Santa Isabel, digo, en el aeropuerto militar de Santa Lucía. De Santa Lucía. De Santa Lucía. Ahí vamos a construir, ¿sí?, 2 pistas, estamos hablando de suelo firme, 2 pistas, muy pronto, rápido. A finales del 2019 van a estar operando esas 2 pistas y va a costar, sin abandonar el actual aeropuerto, que es lo que implica el proyecto nuevo, cerrar el actual aeropuerto, imagínate, con todo lo que se ha invertido ahí, y cerrar también el aeropuerto militar de Santa Lucía por interferencia aérea. Entonces, no, vamos a dejar los 2 aeropuertos y nos va a significar una inversión de 40.000 millones de pesos, no 180.000 millones. Ese aeropuerto nuevo lo están haciendo para beneficio de los contratistas vinculados a los altos funcionarios públicos. Desde públicos. 1997, México tiene un gobierno dividido. La presidencia de la República en una mano, en un partido, el Congreso en otra mano o en otros partidos. Todo esto que hablas, de pronto exigiría un presidente fuerte, me atrevería a decir autoritario. Si no tienes la mayoría, ¿qué vas a hacer con el Congreso? Primero decirte algo. La gente nos va a dar su apoyo por completo. Vamos a ganar la presidencia y vamos a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. 20 años que no ocurre eso. Bueno, va a ocurrir. Suponiendo porque la gente está harta del PRI y del PAN. Sí, y quiere pero un cambio verdadero. Ha buscado equilibrar
el Ejecutivo con el Legislativo. Pero son momentos distintos, si René. por alguna extraña razón no le dieran a Morena la mayoría parlamentaria, mira, ¿cómo definirías tu relación con el Congreso? Sí, ahora te contesto eso, pero nada más te aclaro, te puntualizo lo siguiente. La gente va a votar por un cambio de régimen y va a votar por un proyecto nuevo. Y sabe la gente, porque el pueblo es sabio, de que el próximo presidente va a necesitar el apoyo del Poder Legislativo. Dicho esto, que es lo que yo pienso que va a suceder, porque vamos a llamar a que se vote no solo por el presidente, sino también por diputados y senadores. Dicho esto, si no fuese así, sí, no habría ningún problema, porque nos vamos a entender, para eso es el oficio de la política. Yo fui jefe de gobierno en esta ciudad. Gobernaste con bandos, perdón. Sí, y los decretos. Y los primeros 3 años, ¿sí?, no tenía yo mayoría en el Poder Legislativo de la Ciudad de México. Y fue cuando mejor se actuó. Pero con menos problemas. Con bandos. Sí, pero con el apoyo, con la aprobación de la Asamblea. Y siempre me entendí con ellos. No hubo ningún problema. Estoy hablando de la oposición, la respeté y salimos adelante. Esto es en el caso de que no tengamos mayoría. Yo apuesto, creo que vamos a ganar. ¿Cuántos millones quieres tener de votos tú? Pues hemos tenido 15, 16 millones, ahora están mucho mejor las cosas. Yo creo que van a votar más de 20 millones de mexicanos por Andrés Manuel López Obrador. Por Morena. Ok, pero en el caso de la presidencia, muy probable. ¿Me van a acusar de actos anticipados de campaña? Soy yo el que lo dice, sí, no tú. Bueno. O sea que sobre la base de un padrón de 80 millones, más o menos, tú esperas obtener el 25%. Vamos a ganar con 10-15% de ventaja. 10-15 puntos arriba. Tiene que ser así, René, porque son muy tramposos y tenemos que despegarnos. Suponiendo que no se le alinearan las estrellas a Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador dice que esta es la tercera y la vencida. Sí. ¿Qué es la vencida? Gobernar 6 años, dedicar 6 años más de mi vida a la lucha por la justicia, por la democracia, el transformar este país. 6 años de entrega total a esta causa. 6 años. Yo nada más tengo 2 caminos para el 18. Dentro de menos de un año es a Palacio o a Palenque. Bueno, bien dicho. Yo digo, Andrés Manuel, y esta es la última pregunta con la que cerramos, que Andrés Manuel López Obrador a veces me causa la impresión de que le gusta hacer política en el arroyo vehicular, pero nunca se acaba ni de subir a la banqueta ni de subir a la montaña. Es que no me gusta lo políticamente correcto. Además, no sirve eso, menos en las circunstancias actuales. ¿Qué nos se requiere? ¿La banqueta o la montaña? No, se requiere lo heterodoxo. El camino a veces trillado de siempre no es la salida. Aquí hay que apostar, René, al cambio, a la transformación, no seguir con el mismo esquema. Muchos quisieran que yo saliera a reiterar que no tenemos nada que ver con Venezuela, ¿sí?, por ejemplo. ¿Sí? Claro que no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela. No conocí al finado Chávez, no conozco a Maduro, no conozco Venezuela. ¿Sí? Soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, México. ¿Sí? Pero, ¿sabes? Pero
no me gusta estar contestando a todo. O sea, yo creo que ya debemos de dejar que los ciudadanos, ¿sí?, internalicen las cosas. Es lamentable el papel de los medios de información en nuestro país, con excepciones honrosas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Venezuela. Todos los días es Venezuela. Todos los días es Venezuela. Y te llegan a decir algunos ciudadanos, acabo de estar en Tabasco y en el aeropuerto, me encuentro a un paisano y me dice: Andrés Manuel, qué grave lo de Venezuela, ¿verdad? Sí. Y me lo dice al día siguiente de una masacre en el reclusorio de Acapulco. Sí. Y a 3 días de otra masacre en Chihuahua. Y a 1 semana de otra masacre en Veracruz. O sea, te estoy hablando, los muertos son seres humanos. Y esto no es una cuestión cuantitativa. En el caso de Venezuela, no sé, 50, 60 muertos. Muy lamentable lo que está sucediendo. Sí, pero en nuestro país, ¿sí?, tenemos 50, 60 muertos por semana. Y resulta que por efecto de los medios, en una estrategia hitleriana, que es Goebbels, ¿sí?, la mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad, el manejo y la manipulación en los medios, ¿sí?, atonta. Entonces, yo estar contestando eso me da flojera. Muy bien. Sí. Me quedo con que vas a correr un camino heterodoxo. Totalmente heterodoxo. Vamos a la transformación. Las instituciones a veces no. No, las instituciones siempre. Pero no va a haber corrupción en las instituciones y no busco el poder por el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si la gente no quiere... Brevísimamente, estamos ya sobre los 30 minutos. ¿Cuál es la mayor virtud, ya que hablas de virtudes, la mayor virtud de Andrés Manuel? Lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad. ¿Cuál es el peor vicio de Andrés Manuel? La perseverancia, la terquedad. Pero hasta tus vicios son virtudes. Bueno, como se vea. Yo creo que en estos momentos... Defectos no tienen. Se los dejo a mis críticos. Tengo muchos críticos. Soy una empresa, soy una industria, viven de mí, de criticarme. Muy bien. Muchos. Muy bien. Te agradecemos mucho la presencia aquí en el estudio. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. ¿Sí? No me gusta dar cebollazos. No lo hagas. El mejor periodista de este país en estos momentos. Te lo Punto. aprecio. Ya. Te lo aprecio. Además, mi pecho no es bodega. Siempre digo lo que pienso. Te lo aprecio mucho. Pero sobre todo le aprecio más a usted el hecho de acompañarnos en esta larga entrevista donde hizo un ejercicio de síntesis y rapidez Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias.